Bienvenido a Criminis. Estás por entrar a este análisis criminal y estos hechos delictivos que dejaron huella en la criminalidad en el mundo. Mi nombre es Jesús G. y el día de hoy estás entrando a Criminis. El verdadero Hannibal Lecter era mexicano. A título personal tengo que decir que una de mis películas favoritas, sin duda alguna, es la película del Silencio de los Inocentes o The Silence of the Lambs. Habla sobre un doctor quien es un médico refinado, habla múltiples idiomas, ama la música clásica y también tiene un gusto secretamente en la carne humana, quien tiene una inteligencia sumamente notable y un coeficiente intelectual bastante alto. Ese personaje es frío y calculador. Así la película de The Silence of the Lambs en el año 1991 mostraba a ese personaje en la pantalla grande. Era ficción. Esa película era tomada de la novela de ficción de crimen de Thomas Harris de nombre Dragón Rojo. Pero aquel escritor norteamericano de novelas y gacetas, Thomas Harris, se inspiró en Alfredo Bali Treviño, quien la prensa lo bautizó como el hombre lobo de Nuevo León, el médico asesino, el monstruo de la Talleres y el vampiro Bali. Nombre: Alfredo Bali Treviño, alias el vampiro Bali o el médico asesino. Nacionalidad: mexicana. Fecha delictiva: 1959. Víctima: masculino joven y mujeres jóvenes. Eso sin confirmar realmente. Modus operandi: cortes precisos, quirúrgicos, múltiples cortes pequeños y perfectos, logrando introducir los restos de un masculino adulto en una pequeña caja. Motivación: sentido de superioridad, narcisismo y reputacional. Personalidad: narcisista y limítrofe. Número de víctimas confirmadas: solamente una. Harris había ido a Monterrey para cubrir una noticia de un norteamericano, ya que Harris trabajaba para una revista de nombre Argosy y era una revista que cubría noticias de nota roja, e iba a entrevistar a Dykins Askew Simons, dicho norteamericano que había escapado de un psiquiátrico en Texas y se había dirigido a Monterrey, donde había matado y terminado con la vida de 3 hermanos: Manuel, Hilda y Marta Pérez Villagómez. Mientras Harris esperaba en una sala de la penal de Topo Chico en Monterrey, vio pasar al médico, quien le había tratado a Dykins Askew Simons. No solo eso, le había salvado la vida. Entonces, el reportero Harris se acercó a aquel doctor, quien tenía una pulcra vestimenta, una pulcra bata, para tratar de investigar más sobre Dykins Simons. Cuando se acercó Harris al doctor, aquel doctor mexicano respondía en un perfecto y fluido inglés a las inquietudes del reportero Harris, quien estaba por hacerle una entrevista, quien trataba de indagar más sobre aquel asesino, quien tenía un labio leporino. Si no has visto la tercera entrega de The Silence of the Lambs o El Silencio de los Inocentes, es la de nombre Dragón Rojo. Coincide bastante con esas características que te estoy diciendo. Entonces, retomando la historia del Dr. Bali y el reportero Harris, Harris le preguntaba los pormenores sobre aquel delincuente. El Dr. Bali era una persona propia, quien sin tener estudios profesionales sobre psiquiatría y criminología tenía bastantes conocimientos. El Dr. Bali veía que Harris tenía unas gafas puestas y le recomendaba al joven periodista no entrevistar a Dykins con las gafas puestas, pues podría ver su reflejo y ver lo que Dykins tanto detestaba, que era a él mismo, ya que ese labio leporino le había generado una versión de sufrimiento en aquel pasado de Dykins. Entonces Bali siguió la conversación. Le preguntaba al reportero Harris que si creía que el asesino Dykins Askew era molestado por ese aspecto. El reportero respondía que sí, que sería lo más común en una escuela norteamericana. Y también el regio Bali le preguntaba al reportero Harris que si había visto las fotos de las víctimas, a lo que Harris también respondía que sí. Posteriormente el doctor Bali preguntaba al reportero que si eran atractivas las víctimas, los hermanos,
Harris decía que sí, que eran jóvenes bien parecidos, de una buena familia. A lo que Harris preguntaba al Dr. Valley que si creía que ellos tal vez pudieran haberlo incitado o provocado a aquel asesino. Valley decía que por supuesto que no, pero que sus traumas de la infancia, viendo y siendo repercusiones en su presente y futuro, recreó esos odios y los manifestó frente a quienes eran sus atacantes de la infancia. El reportero Harris estaba totalmente adentrado en esa conversación, pues el Dr. Valley era un hombre brillante, inteligente, educado, y a su vez parecía que tenía un pensamiento criminal, ya que podía anticipar cosas que Harris ni siquiera había pensado. Momentos antes, cuando iba a entrar a la entrevista con aquel delincuente, el reportero Harris se despedía, le daba su tarjeta y le decía que si algún día iba a Texas, tendría un amigo y sería bienvenido. Valley respondía que cuando pudiera, así sería, y lo visitaría. Así bien, Harris tuvo la entrevista, una larga entrevista con aquel asesino, Dykins, y al salir de esa entrevista salía para tratar de hablar con Valley y decirle puntos importantes de la entrevista para que Valley le ayudara con un criminodiagnóstico. Sin embargo, al buscarle, ya no estaba, y preguntó al director de la cárcel sobre el Dr. Valley. El director le decía que tuviera cuidado, pues ese doctor podría matarle en segundos, pues sabía cada arteria, cada vena, dónde podría acabar con su vida en cuestión de un par de segundos. Y que no solo eso, que podría poner todo el cuerpo de una persona en minutos en una diminuta caja, pues cada corte que hacía era preciso, limpio y perfecto, y que era un preso más en la penal de Topo Chico en Monterrey, pero que también prestaba sus servicios de médico en aquella prisión, incluso que varios celadores se atendían con él al ser tan buen médico. Harris quedaba totalmente impactado, pues él había ido para buscar la historia de Dykins, pero había encontrado otra historia aún mejor en esa prisión de Topo Chico en Monterrey, y era la del Dr. Valley. Los crímenes del Dr. Valley comienzan de esta manera. Transcurría un 8 de octubre del año 1959 y el Dr. Alfredo Valley se encontraba en su consultorio en Monterrey, Nuevo León, México, en la colonia Talleres, cuando ese día recibía a un joven, quien era Jesús Castillo Rangel, de 20 años de edad, estudiante de medicina y practicante en aquel consultorio del Dr. Valley en la colonia Talleres. No solo se presume que era su practicante, sino también su pareja sentimental. También se presume que aquel practicante de 20 años, Jesús Castillo, le extorsionaba monetariamente y que si no le seguía dando una cuota monetaria, ventilaría la relación sentimental. Al ser el año 1959 y Valley siendo un médico respetado y estando en un Monterrey sumamente católico, pero sobre todo por el prejuicio de aquella época, Valley sabía que eso podría perjudicar su reputación que le había costado tanto haber construido. Entonces se dice que tuvieron una acalorada discusión en la cual Valley Treviño sometió a su practicante de medicina aplicándole una inyección de pentodal sódico, la cual dejó paralizado a aquel joven. Posteriormente tomaba un bisturí y haciendo cortes perfectos, comenzó a reducir en pequeños fragmentos a aquel joven, quien había muerto a manos del Dr. Valley, de un corte limpio en la garganta. Una vez que se había desangrado, comenzó a colocar el cuerpo de aquel joven en una simple caja de cartón. Una vez que había colocado el cuerpo del joven, metió la caja en su auto y se fue a deshacerse de la caja a La Noria, municipio de Guadalupe, Nuevo León. En las investigaciones policíacas se le detenía a aquel médico como actor material de aquel homicidio. En juicio, el Dr. Valley se jactaba de ser el artífice de dicho delito, y no solo eso, él mismo se vanagloriaba de los cortes tan precisos y limpios. Cabe recalcar que en aquellos años se daba una serie de desapariciones a mujeres,
justo cerca de la colonia Talleres. Sin embargo, nunca se le pudo imputar ninguna de esas desapariciones a Bali. Sin embargo, después de su arresto, pararon. En 1961 se le declaraba culpable y recibía una pena, la cual es un dato sumamente interesante, ya que fue el último mexicano en recibir como sentencia la pena de muerte, antes de que cambiara la legislación legal. Posteriormente, en la disputa legal, cambiaban la sentencia de Bali y recibía una pena de 20 años. En su sentencia, en el penal de Topo Chico, fue cuando también daba consultas y asistencia médica. Incluso, como lo mencioné, fue quien le salvó la vida a aquel delincuente Dykins, ya que recibió un disparo en aquella prisión en un intento de fuga. Cabe recalcar que Dykins sí alcanzó a recibir la pena de muerte por sus delitos. Al salir de la prisión en 1981, el Dr. Bali puso un consultorio donde daba consultas médicas gratuitas a quienes no tenían cómo pagar. Incluso la gente le tenía como una persona bastante generosa. En el año 2009 murió por vejez, sin saber que él había sido la inspiración de aquel personaje de El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter, o de The Silence of the Lambs. En el 25º aniversario de la saga de El silencio de los inocentes, 5 lustros después, el escritor Harris confesó que se había inspirado en el Dr. Bali, quien por sus actos y al ser una persona con esa inteligencia le había servido como musa de inspiración. Este fue el suceso delictivo histórico que te he traído el día de hoy. Mi nombre es Jesús G y el día de hoy has entrado a Criminis.